Hola, soy Ana María Carrizosa y hoy vamos a hablar del encuentro. Jacob Lenín Moreno, el fundador del psicodrama, decía que la salud es la espontaneidad y la creatividad, es decir, la capacidad de dar respuestas adecuadas a una realidad que constantemente es cambiante. A lo opuesto le llamaba conservas culturales, esas reacciones o esa forma de vivir y de funcionar que es siempre la misma, automática. Para poder dar una respuesta adecuada a la realidad, pues lo primero que tengo que hacer es salir al encuentro de ella. Las conservas culturales de alguna manera se pueden convertir en un lugar familiar, cómodo, como si tuviera por dentro un montón de series de Netflix o películas de Netflix y simplemente con base en circunstancias yo enciendo la serie o la película con la que siempre interpreto eso que pasa. No tengo curiosidad por conocer la realidad. Creo que ya sé cómo es y tengo esas respuestas prefijadas, esas respuestas ya construidas y almacenadas como conservas en lata, de donde siempre saco exactamente lo mismo. La persona sabia es la que siempre pregunta. La persona que tiene una cierta incapacidad para la espontaneidad y la creatividad no pregunta, asume, hace conjeturas, se queda con lo externo. John Bowlby, el creador de la teoría del apego, es decir, este paradigma psicoanalítico que estudia los vínculos afectivos y sus efectos en la construcción de la personalidad, decía que la capacidad de exploración de una persona, todo este sistema para explorar, depende del sistema de apego. Si no hay seguridad afectiva, la capacidad de explorar de la persona va a estar disminuida o nula. Entonces yo pensaba hoy en eso, ¿no? Que la capacidad de encuentro implica cierta sanidad en el mundo afectivo, porque la capacidad de encuentro implica explorar, preguntar, no apoyarse en cuestiones preconcebidas, no creer que ya me las sé, que cuando por ejemplo tú me dices que estás triste, yo sé de qué estás hablando, porque tu tristeza, por más que lleve la misma palabra que la mía, son dos cosas completamente diferentes. Cada persona es única y cada persona es singular, de manera que nunca puedo asumir que cuando tú me dices estoy triste, yo sé de lo que estás hablando. Te tengo que preguntar, si es que me quiero encontrar contigo, ¿qué es eso de estar tú triste? Moreno dice del encuentro que no es solamente una relación interpersonal, sino es vivir y experimentarse uno al otro y captarse en la totalidad de su ser. Y lo dice de manera poética mucho mejor. Es un encuentro de dos, ojo a ojo, cara a cara. Y cuando estés cerca, arrancaré tus ojos y los colocaré en el lugar de los míos. Y tú arrancarás mis ojos y los colocarás en lugar de los tuyos. Entonces te miraré con tus ojos y tú me mirarás con los míos. Entonces el encuentro implica participar. Yo participo de tu mundo porque tú quieres participármelo. Reconozco que los seres humanos tienen interioridad y que esa interioridad en cada uno de nosotros es absolutamente única, irrepetible. El psicodrama es eso, para explorar el alma, pero en movimiento, no solamente con la palabra, porque Moreno sí que sabía que la palabra no lo dice todo y que detrás de una palabra pueden haber un sinfín de universos que yo debo reconocer, honrar y reverenciar. En este método que él inventó hay muchas técnicas para hacer esta exploración, pero lo que es más interesante es que estas técnicas están basadas en su teoría del desarrollo. Él dice que en un inicio el ser humano no distingue quién es, sino que hay una matriz de identidad indiferenciada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo creo que soy mi mamá. No hay diferencia entre ella y yo. El primer paso en el desarrollo será que el niño adquiera conciencia de sí mismo y no lo puede hacer solo. Necesita justamente de su madre
o de un tú, alguien que haga esta función materna, que él ha llamado yo auxiliar. ¿Cuál es la primera técnica que hace esta madre para que el niño empiece a reconocerse? La primera es el doble. ¿Cuál es la función del doble en el desarrollo? La madre debe poder conectarse con su hijo y a partir de esta conexión de corazón a corazón, de esta conexión con alguien que tiene interioridad, la madre entonces puede empezar a expresar con palabras y gestos lo que esta personita no puede decir o hacer por sí misma. Este rol de la madre en esta época de su vida es suplementario. ¿Qué quiere decir eso? La madre tiene que suplir al niño en esta identificación de sus estados internos, en esta identificación de lo que está pasando por fuera. La mamá es como una traductora del mundo interno y del mundo externo. Pero esta traducción será saludable si parte de una conexión con esta persona, si logra identificarse con el niño. De otra manera, no habrá una sintonía entre lo que ella dice y lo que está pasando. Y así puede empezar justamente el atoramiento de la espontaneidad. Entonces, esta función del doble suple al niño en su incapacidad para nombrar lo que le pasa. Daniel Siegel, que es un gran escritor, que también utiliza la teoría del apego en todas sus investigaciones y en sus enseñanzas, dice que lo que puedes nombrar, lo puedes domar. Es muy importante para el niño empezar a poner palabras adecuadas con su realidad interna. Y la que empieza haciendo este trabajo es la madre o quien hace la función de madre. La segunda técnica o segundo momento del desarrollo para que el niño empiece a reconocerse a sí mismo es la técnica del espejo. La madre debe poder devolverle al niño en su mirada a él mismo. No empañar esta mirada con sus propias expectativas, salir justamente al encuentro del niño donde él está y caminar con él desde ahí. No suponer, no, ya deberías haber dejado el pañal. Tengo que ir al encuentro de ese niño que no lo ha dejado y no pretender forzar nada, sino caminar con él desde ahí. Ya deberías estar regulado, que son esos gritos como si te estuvieran matando. Pues sí, el niño tiene miedo de estar solo. Los teóricos del apego dicen que es la respuesta sensible la que puede organizar al niño por dentro. ¿Y cómo definen la respuesta sensible? Es una capacidad de ver y advertir las necesidades del niño, de interpretarlas correctamente y de dar una respuesta pronta y adecuada. Siempre estamos viendo entonces que hay una función de ver, que no es lo mismo que mirar, dirá Moreno. Mirar es el que mira desde fuera, inspecciona y juzga. Ver implica esa conexión con una interioridad humana siempre singular. En un tercer paso encontramos la técnica de la inversión de roles, que es la que se considera la culminación del proceso del desarrollo del ser humano. El niño primero cree que es uno con su madre. Poco a poco, a partir de este yo auxiliar suficientemente bueno, de esta respuesta sensible, de estos encuentros repetidos una y otra vez, el niño va a ir reconociendo que él es alguien diferente a su madre y que es bueno que exista y que tiene derecho a experimentar el mundo como lo experimenta y que en la vida jugamos es a eso, al encuentro, al amor, en donde se honran las diferencias y se encuentran los puntos de unión. En la tercera fase, entonces, hay un descubrimiento del otro. El niño empieza a diferenciar el mundo real del mundo imaginario. En un primer momento del desarrollo, los niños son tremendamente narcisistas. Creen que todo es personal. Si su madre está triste, es contra ellos. Algo estoy haciendo yo mal, que mi mamá está así. No somos capaces de descubrir que los demás también tienen sus mundos internos independientes a los nuestros. Será ya en esa tercera etapa del desarrollo en donde el ser humano podrá reconocer esto, que si quiero encontrarme con el otro, tengo que poder salir de mí mismo para ver a otro. Y lo que plantea Moreno no es simplemente verlo con mis ojos,
sino algo sumamente hermoso. Plantea la comunicación como una participación del corazón, en donde realmente tú no podrás encontrarte conmigo si yo no te quiero participar lo que hay en mí, si no te presto de alguna manera mis propios ojos. Y yo no podré encontrarme contigo si de alguna manera tú no me participas de tu vida. Desafortunadamente los seres humanos nos la pasamos hablando de cosas, de ideas, de propósitos, pero pocas veces participamos nuestra vida a alguien. Nuestra capacidad de encuentro es muy disminuida y les voy a decir por qué. Me pasó una cosa impresionante que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me impresionó, sobre todo porque no es la primera vez, pero uno como que no se la cree, sobre todo cuando es de personas tan cercanas que uno creería pues que deberían ser capaces del encuentro, pero no. En la vida hay que aceptar la realidad y responder adecuadamente a la realidad de que hay personas incapaces de encontrarse conmigo o que ha de haber muchísimos momentos en los que yo he sido incapaz de encontrarme con los demás. Y eso hiere. Me escribe una persona: oye, me parece que deberías hacer esto y esto y esto. Y lo que sucede es que yo ya lo había hecho, como 3 días antes. Entonces es impresionante que no me pregunta si yo he hecho algo, sino que parte de su propia película de Netflix en la cabeza, en donde se está relacionando con una Ana María que está en su cabeza y no tiene ninguna intención de relacionarse con la Ana María real que está al otro lado del WhatsApp. Entonces me dice eso: yo tengo que hacer esto y esto. Le pregunto: ¿cómo sabes que no lo he hecho? Pero eso no importa, sigue hablando y hablando y hablando. Le contesto varias veces, le mando unos mensajes de voz y me dice que no le mande más mensajes de voz porque no le interesa escucharlos. Entonces ahí es cuando me doy cuenta el desencuentro tan brutal. Hay personas de verdad que se contentan con tener una relación contigo en su cabeza y te comparten esa relación que tienen contigo en su cabeza. Y si tú tratas de mostrarles que, hey, estoy viva y no es lo que me estás diciendo, te dicen que estás mal, que estás loca prácticamente, y se acaba toda la conversación. Entonces una persona que no es capaz de llegar a la inversión de roles, es decir, a ponerse en el lugar del otro y en abrir el corazón para que el otro pueda ponerse en mi lugar, se queda en la función del doble. Es decir, de esa persona que le dice al otro lo que está pensando, cuáles son sus intenciones y qué es lo que está haciendo. Cree que tiene el derecho de hablar por el otro, de poner la intención que tiene, de juzgar. Entonces es un doble malogrado, porque no se conecta, pero se cree, se atribuye el papel de doble. Y ni siquiera es un espejo. ¿A quién está mirando? A sí mismo, a sus propias películas. Y no tiene ningún tipo de inversión de roles. Está siempre poniéndole al otro el rol que yo necesito que tengas y poniéndome muy molesta si no lo ocupas. Son personas con las que prácticamente no se puede hablar y te tratarán de convencer de que el que está mal eres tú. Ni te desgastes en responder porque no tengo la intención de oírte. Es impresionante, pero real. ¿Cuáles son entonces estos puntos que quiero recalcar hoy? El encuentro exige esfuerzo, exige una actitud de aprendiz, de curiosidad. La soberbia y la arrogancia de creer que yo porque veo por fuera algo quiere decir que está pasando A, B o C, es algo que bloquea inmediatamente el encuentro. Yo no sé, es la primera certeza que tenemos que tener si queremos ir al encuentro de otro. Segundo, todas esas películas que yo prendo por dentro o esas series completas de interpretaciones tienen una historia. Nadie nace atorado en su espontaneidad y en su creatividad. Quedamos atorados y hay cosas que no podemos resistir. Entonces, en vez de preguntar, las queremos simplemente quitar del panorama
y somos agresivos. Nos metemos donde nadie nos ha llamado. El dominio, el control, esa cosa de andarle diciendo a los demás lo que tienen que hacer, sin ni siquiera enterarme de cómo están, de qué les pasa o de qué han hecho, es violencia. No está a la altura del valor y de la dignidad que tiene el ser humano. Todos estamos en pie de igualdad. A mí nada me justifica meterme en tu casa como un elefante en cristalería, tumbar la puerta y entrar a acomodarla como a mí me provoca. Eso no es comunicación. La comunicación no es andarle diciendo a los demás lo que tienen que hacer, no es andar violentándolos con ideas y propósitos desde fuera, mandando, dominando, opinando desde fuera. Y entonces, ¿qué hacer cuando alguien te llega y te comparte la relación que tiene contigo en su cabeza? Con esa imagen que tiene en su cabeza, con la que tiene diálogos, con la que tiene una amistad o un odio o lo que sea. Primero, darse cuenta de que yo soy digno del encuentro. Yo no estoy para que nadie me disecte como una rana en un laboratorio. Esa ya es una falta de respeto y no tenemos el deber de exponernos a ese tipo de trato. ¿Me quieres disectar? Te equivocaste de criatura. Yo soy un ser humano con una interioridad y si tú no me preguntas, no tienes ni idea de quién soy ni de lo que hago. Entonces puedo desprenderme completamente de esa situación. Porque es que cuando le tratas de explicar a una persona que está aferrada a su imagen de ti, pues es como hablar con un borracho o con un loco o con una persona que está en otro mundo. No te tienes que desgastar. No es tu responsabilidad que ella te conozca porque no te quiere conocer. Y ese es su problema. Tú no causaste su falta de encuentro, tú no puedes controlar su incapacidad para el encuentro y tú no la puedes curar de su incapacidad para el encuentro. Entonces, puedes tranquilamente desprenderte de cualquier responsabilidad. Si esa persona algún día quiere, pues podrá trabajar en sus conservas culturales. Pero tú, lo más probable es que no seas ni su mamá, ni su terapeuta, y mucho menos Dios. ¿Eso quiere decir que la rechaces? No, o sea, pobre alma en pena, digo yo. Qué pereza uno ser una persona que tiene la audacia de creer que sabe qué ha pasado sin preguntar. Qué pereza tener ese defecto de carácter que se llama arrogancia. Qué pereza no creer que los seres humanos estamos en pie de igualdad y que yo no estoy por encima de nadie como para andar diciéndole qué hacer o qué no hacer. Y mucho menos la arrogancia de ni siquiera querer escuchar lo que el otro tiene que decir en su defensa. Entonces, pobre alma en pena, qué pereza ser así. Pero cada persona tiene suficientes razones para ser como es. Esa persona no es así porque decidió serlo. Seguramente tiene muchos desencuentros que hacen que no tenga la seguridad afectiva para explorar. Y por otro lado, revisemos si nosotros hacemos lo mismo. Si cuando, por ejemplo, nos tratamos a nuestros hijos, lo hacemos desde la sabiondez o si estamos siempre dispuestos a preguntar, a reconocer que aunque sea una persona pequeñita, también tiene interioridad y que cualquier cosa que sienta, yo no puedo estar segura de que sé lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Es muy triste oír estas conservas culturales de, ay, te quiere manipular, ay, te quiere sacar la piedra. Nosotros no podemos saber por qué una persona está haciendo algo. Puede que por fuera se vea igual, pero por dentro pueden haber múltiples universos de intención y de sentido. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces nosotros no exploramos lo que nos está pasando, simplemente queremos que se nos quite, porque de alguna manera tenemos una película que rechaza un estado de conciencia en particular. Por ejemplo, con esta persona me puse brava y claro, ¿cómo me voy a poner brava? Es que yo soy una persona que odia
No, ponerse brava no quiere decir odiar a nadie. Esa es una conserva cultural. Y yo tengo que poder encontrarme con Ana María brava y ver qué es lo que me pasa. Simplemente condenar que tengo una emoción negativa no arregla absolutamente nada. Nosotros no nos enfermamos por sentir, nos enfermamos es por evadir lo que sentimos. Y el que evade lo que siente nunca podrá tener la serenidad y la paz para acompañar al otro en cualquier cosa que esté sintiendo. La madurez humana no es evadir emociones, es poderlas habitar para que también puedas encontrarte con el otro en cualquier estado de conciencia en que se encuentre, sin la necesidad imperiosa de rechazarlo y de mandarlo a callar. Bueno, les mando un abrazo fraterno. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Feliz encuentro.